Buenos días, Padre. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Hijo amado. En esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos levantarnos, despertarnos a un día más, Señor. Queremos entregarte, Señor, este día. Queremos hacer tu voluntad, Señor, hacerte sonreír en todo lo que hagamos. Fortalécenos y ayúdanos, Padre mío. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Permítenos en este día analizarla y meditar en ella, Señor. Pero lo más importante es tener la fortaleza y la sabiduría de aplicarla a nuestras vidas. Te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor, para que nos abras el entendimiento y nos ayudes, Señor, a ser cada día más como tú. Te bendecimos y te adoramos. En tu nombre quedamos. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Marcos y vamos a leer hoy la primera parte del capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 1 al 31. Jesús es ungido en Betania. Faltaban 2 días para la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Judas acuerda traicionar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. La última cena. El primer día del Festival de los Panes sin Levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde le entre, díganle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo.
Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa, y les dijo: esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. En el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Bueno, este es el final de la primera parte del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, y empieza hablando de cuando Jesús es ungido en Betania. Dice que faltaban 2 días para la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura, y este es precisamente la Semana Santa que celebramos nosotros. Ellos celebran la salida del pueblo de Israel de Egipto cuando estuvieron esclavos. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavos en Egipto, y por medio de Moisés el Señor saca al pueblo, y la última semana ya para salir de Egipto el Señor instaura esta celebración de los panes sin levaduras, porque empiezan ellos a tener esta celebración, y cuando habla de los panes sin levadura es porque el Señor en esa semana les dijo que no comieran nada de levadura, y aparte de eso iban a matar a un cordero macho, el primogénito, y aparte de eso le iban a colocar su sangre en el lintel de las puertas, porque iba a venir el ángel de la muerte, y donde entrara a la casa que viniera y no estuviera el lintel de la sangre, no estuviera pintado con la sangre, pues simplemente iba a entrar y se iba a llevar al hijo primogénito. Y así fue por toda la ciudad, e incluso el hijo mayor de el faraón se lo lleva el ángel de la muerte, porque eso fue lo que pasó, y fue la única manera que Faraón accedió a que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces estaban en esa celebración 2 días antes, cuando él está en Betania, y él fue a un lugar, a la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra antes, y mientras comía ahí entró una mujer con un hermoso frasco, dice, de alabastro, que contenía un perfume costoso. Mire que esta mujer, pues no lo dice en esta versión o en este evangelio, pero en otro evangelio nos dice claramente que es María, la hermana de Lázaro, que ella llega hasta ahí y le unge los pies al Señor con precisamente con un perfume muy costoso. Es tan costoso ese perfume que lo que dice es que se podría haber vendido por el salario de un año. ¿Sabe cuánto es más o menos el salario de un año? Más o menos aquí en Canadá son $25,000 a $30,000 lo que se gana una persona en un año. Y dice que ese perfume era tan costoso que podría venderse por ese valor. Entonces los envidiosos o las personas como Judas, que estaban pensando más en el dinero, porque él quería como tener esa revolución para derrocar al Imperio Romano, entonces ellos criticaron y juzgaron este acto de esta mujer, pero dice el Señor que ese acto de esta mujer se iba a hablar por siempre, y cada que la noticia, o sea, el evangelio se proclamara, se iba a recordar y se iba a hablar de lo que hizo esa mujer, porque esta mujer no le importó el valor
de este perfume, sino que lo que más le importaba era ungir al Maestro. Estaba tan agradecida por los pecados que le había perdonado, por la nueva vida que Dios le había dado, que a ella no le interesó, no le importó el costo, el valor de este perfume para derramarlo ante sus pies, ante Él, porque es lo más importante para ella en ese momento. Y qué tan bonito ejemplo que es para nosotros, porque yo creo que todas las personas que escuchan este audio, el Señor ha hecho algo por ellos, a los que nos ha perdonado tanto los pecados. Yo creo que los más pecadores que ha habido he sido yo, de los que escuchan este audio. Y como el Señor me perdonó, por eso soy tan agradecido con Él, por eso es que lo amo tanto. Y la palabra de Dios dice que al que más se le perdona, más ama. Muchas veces de pronto hay personas que creen que de pronto han sido buenas y que el Señor no les ha perdonado mucho, por eso no lo aman tanto. O hay muchas personas que creen que ellos no tienen nada que pedir perdón y desafortunadamente se pierden de la bendición de poder tener una relación íntima con Dios, de poder amar al Señor, porque cuando nos ha perdonado y nos ha dado una nueva vida, nosotros podemos declarar que Cristo es Dios, que Cristo nos ha dado una nueva vida, que estamos bien gracias a que Él hizo esa obra maravillosa por nosotros en la cruz, nos reconcilió con el Padre y hoy podemos tener comunión íntima con el Padre a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así como esta mujer estaba agradecida, nosotros debemos de estar agradecidos y dar todo lo que tenemos por el Señor. Porque ¿de qué nos sirve todas las cosas en este mundo si el día que nos vayamos de aquí todo va a quedar, ese perfume iba a quedar aquí, pero sabe que ella lo aprovechó para bendecir al Señor y eso se recordará por siempre cada que se hable del Evangelio del Señor y de las buenas nuevas. Después Judas, después yo creo que este acto ya fue la copa que derramó, la gota que derramó en la copa, y se va y tiene un acuerdo con los sacerdotes para traicionar al Señor Jesús. Ellos quedaron muy contentos por la visita de él y prometieron darle un dinero porque tienen la oportunidad en ese momento de poder capturar al Señor Jesús. Eso era lo que ellos estaban esperando. Desafortunadamente Judas tenía su corazón en este mundo. Y como hemos dicho anteriormente, él quería de pronto presionar a Jesús, era traicionarlo, pero era como colocarlo en una esquina a presionarlo para que él decidiera, bueno muchachos, agarremos las armas y vamos a derrocar al Imperio Romano. Y esto es lo que probablemente pensaba Judas con el Señor, porque Judas también amaba al Señor. Lo que pasa es que él estaba viendo era cómo derrocar el Imperio Romano. Después el Señor nos habla acerca de la cena, de la última cena, y esto ya es el jueves. El jueves el Señor da instrucciones a uno de los discípulos, a los dos discípulos, para que fueran a preparar la Santa Cena. Le dio un lugar específico para que se hiciera y se preparara todo lo que había que hacer para la cena. Cuando ya estaban en la cena, el Señor les habla a ellos y les dice, pues esta es la última cena que voy a pasar con ustedes y a alguno de los que está aquí nos va a traicionar. Y mire que cada uno de ellos estaban muy afligidos y preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Incluido Judas. Ahí estaba Judas y ¿seré yo, Señor? El Señor contestó, uno de ustedes, de los 12 que come conmigo, va a ser el que entregue al Señor. Pero ¿sabe qué? Dice que el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Mire que yo creo que en ese momento Judas estaba tan enceguecido, o él pensaba que no iba a llegar a morir. O sea, él no creía que los sacerdotes lo iban a llevar al punto de matarlo, porque después de estas palabras yo creo que ahí hubiera sido nomás para pararse y decir, no, sabe que fui yo, perdóneme, o paremos esto, o cualquier cosa lo hubiera hecho, no hubiera ido a entregarlo. Pero lo que dice es, para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido.
Entonces, si ves la concepción que de pronto puede haber tenido Judas, yo me pongo en el lugar de Judas y digo, yo estoy ahí sentado, el Señor dice esto, entonces, hombre, ¿qué hago? Pues no voy ante los sacerdotes, no lo entrego, pero él nunca pensó que a él lo iban a matar. Y mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, lo bendijo, luego lo partió en trozos y lo dio a cada uno de ellos y dicen, tómenlo porque este es mi cuerpo. El Señor hace una similitud del pan con su cuerpo que va a ser entregado, y cuando uno mastica el pan empieza a molerlo y así va a ser molido su cuerpo. Después toma la copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. La sangre confirma un pacto. Anteriormente los pactos se hacían con sangre. Si recordamos el pacto que hizo David con su amigo Jonathan, ellos se cortaron en la mano y colocaron y se juntaban las manos, la sangre, y esa sangre es la que colocaba el sello del pacto que se había hecho. Entonces Jesús hace un nuevo pacto con Dios y los hombres. El anterior pacto era bajo la ley, bajo la obediencia de la ley, y este nuevo pacto es un pacto que se hace con la sangre de Cristo, que llegamos al periodo de la gracia, donde nosotros somos salvos, no por obedecer nada, sino simplemente porque Cristo murió en la cruz por nosotros, porque aquel que confiese el nombre de Jesucristo y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. O sea, por la fe en Jesucristo venimos a ser salvos, y este es el nuevo pacto, el pacto que tenemos vigente hoy, y Él hace la representación del vino como si fuera su sangre, y dice que después de haber cenado volvieron otra vez al Monte de los Olivos a orar y salieron cantando un himno. Qué bonito es que el Señor, a pesar de que estaba pasando por un momento difícil, porque Él iba a orar al Monte de los Olivos, porque ya se acercaba el momento en que Él ya sabía que iba a ser entregado, y mire que sale cantando un himno con ellos. O sea, esa es la expresión más hermosa de lo que es paz, de lo que es seguridad, de lo que es saber que a pesar de que se está pasando un momento difícil, se está cumpliendo con lo que Dios ha dicho, y el Señor está contento a pesar de lo que va a pasar en ese momento, porque no hay nada más agradable, no hay nada más precioso que hacer la voluntad de Dios. Después Jesús predice la negación de Pedro, y Pedro, después de que dice que todos ustedes me abandonarán, le dice el Señor, porque las escrituras dicen golpearán, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después va a ser levantado de los muertos, e iré con ustedes a Galilea. Les está profetizando de que va a ser torturado, va a morir y después va a ir por ellos a Galilea. Pero Pedro, que era una persona muy digámoslo, impulsiva, dice, no, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y entonces el Señor le dice, mira, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Así que no hable tanto, Pedrito, le dice el Señor. Y efectivamente más adelante vamos a ver, y como lo conocemos en la historia, que eso es lo que acontece, y la verdad es que el Señor conoce todo nuestro corazón y conoce todo lo que va a pasar. Dejemos ahí por el día de hoy. Es un bonito relato, es algo que podemos aprender cada vez más de lo que el Señor quiere regalarnos con esta palabra, con la Santa Cena, con todo lo que el Señor ha instaurado, con la traición de Judas, que sinceramente no creía que le iban a matar, y con el momento de que lo ungen como Dios, con ese perfume costoso, que así debemos de hacer nosotros con nuestra vida, regalándosela, dándosela por entero al Señor. Así que oremos en esta mañana. Amantísimo Padre, Dios de infinita bondad, te damos gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, entregarte el resto del día, Señor, y te damos gracias, papito lindo, por ser ese Dios tan bueno y misericordioso, Señor, ese Dios que
que conoce muy adentro, Señor, todas las cosas que nosotros pensamos, Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a alinearnos con tu voluntad siempre, Señor. Permítenos, Señor, disfrutar de este nuevo pacto, de poder ser embajadores tuyos, Señor, y poder ayudarle a las personas a que puedan llegar a tus pies, Señor. Gracias por cada oyente de estos audios, Señor. Te pido de todo corazón que nos bendigas a todos, Señor, y que nos permitas tener en este día una intimidad permanente contigo. Te entregamos este día en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.